Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast Mecánica para Dummies, donde intento explicar de la manera más sencilla posible el mundo del automóvil. Hoy, episodio 18.4. El motor. Continuación del sistema de refrigeración y sistema de escape. Pues bien, hoy vamos a continuar esta serie de capítulos sobre la anatomía del motor, comentando un par de temas que quedé pendientes del sistema de refrigeración y metiéndonos con el sistema del escape. Bien, cuando hablábamos del sistema de refrigeración me faltó incluir el hecho de que, aparte del circuito ya conocido en los motores refrigerados por agua, del que hablábamos, del radiador al motor, termostato, vuelta al radiador, se utiliza el sistema de refrigeración para la calefacción del habitáculo. Esto es, a la salida del bloque motor, a la salida del conducto del agua caliente, que viene caliente del bloque motor y va hacia el radiador a refrigerarse, pues si nosotros activamos la calefacción, se abre una trampilla que deja pasar ese agua caliente, hace un bypass al circuito. Bueno, depende de coches. Hay coches que hacen un bypass, hay coches que simplemente desvían flujo. Pues bien, hace un bypass hacia otro pequeño radiador que está dentro del coche. Entonces, digamos que el concepto es el mismo. Es que ese agua pierda calor disipando temperatura. De tal manera que se hace pasar aire a través de ese radiador pequeño que está dentro del habitáculo y ese aire termina caliente. Y por eso tenemos calefacción dentro del coche. Sí es verdad que hay coches que se apoyan, porque claro, si el motor está frío, pues no tenemos calefacción. Pensaréis, porque el agua todavía no está caliente. Bien, muchos coches modernos se apoyan de algunas resistencias eléctricas, como las de las estufas, digamos, para dar calefacción cuando el motor está todavía frío. Incluso yo recuerdo un Volkswagen Touran que tuve, que tenía un pequeño quemador de gasoil independiente. Aprovechaba el propio gasoil del circuito de alimentación para, pues eso, producir calor para la calefacción. Me gustaría finiquitar el sistema de refrigeración dándoos un pequeño consejo. Salvo que vuestro coche tenga algún sistema de apoyo para la calefacción, ya sea como ese quemador de gasoil que os dije o una resistencia, es preferible no utilizar la calefacción hasta que el motor coja temperatura. Al final termina siendo más rápido y más efectivo dejar que el motor gane temperatura, y una vez que el motor ha ganado su temperatura de servicio o un poco más de temperatura, ya usar la calefacción. Si usamos la calefacción demasiado pronto y nuestro coche no tiene ningún sistema de apoyo, lo que vamos a hacer es impedir que el motor llegue a su temperatura de servicio. Le va a costar mucho más y va a sufrir mucho más. ¿Cómo saber si nuestro coche tiene algún sistema de apoyo? Pues, como siempre, os refiero al manual del coche. Sí, ese que tantas veces os he mencionado y que siempre os recomiendo leerse. Pues sí, es muy probable que si el coche tiene algún tipo de sistema de apoyo a la calefacción venga reflejado en el manual. Esto y otras muchas cosas más. Bien, vamos a continuar hablando del sistema de escape. Pensaréis que bueno, que no tiene mucho misterio, que no deja de ser ahí un cacho de tubo y ya está. Pues bien, en realidad tiene mucha miga, porque a la hora de diseñarle se busca un delicado equilibrio entre ruido y prestaciones. Pues generalmente la búsqueda de las prestaciones termina conllevando más ruido. Y luego incluso podríamos hablar de la calidad del ruido, pero ya llegaremos a eso. Bien, si recordáis, de la culata, de esa tapa de la lata de conservas, teníamos el colector de admisión por el que entraba la mezcla de aire-gasolina o el aire, diésel, y teníamos el colector de escape. Pues bien, el colector de escape que recoge los gases de escape de los cilindros, y si no hay turbo de por medio, pues sale directamente hacia el exterior del coche. Si hay turbo, pues del colector van los gases de escape al turbo,
impulsan la turbina y salen hacia el exterior. Pero bien, antes de salir hacia el exterior, han de pasar por una serie de silenciosos que se conoce y catalizadores y filtros de partículas. Bien, estos silenciosos son unas pequeñas cajas, unas recámaras, los habréis visto, porque son como unos ensanches que tienen los tubos de escape, que se utilizan para reducir el ruido que emite al exterior el coche. Como digo, es un delicado equilibrio. A más ruido que queramos reducir, más prestaciones va a perder el motor. Es por ello que la mayoría de vehículos de competición van lo que se conoce como a escape libre. Esto es, del colector de escape sale un poco de tubo y ya. Claro, se produce un ruido muchísimo mayor que el de cualquier coche de calle, pero claro, en competición se busca el máximo rendimiento. Como curiosidad, por ejemplo, el circuito de Jarama, que al estar a día de hoy en una zona residencial, pues tiene unas limitaciones de ruido bastante importantes, pues hay una curva en la que el ruido está limitado a, me parece que eran 75 decibelios, que es la curva que está más cercana a la urbanización. Pues claro, eso hace que no se puedan albergar carreras, porque casi cualquier coche de competición pasa de ahí. Solo se permiten albergar carreras, me parece que son 2 o 3 fines de semana al año, es el acuerdo que llegaron. Luego ya, y si me permitís este pequeño topic, me parece auténticamente penoso que se hagan unas casas mucho después del circuito y por la comodidad de esos señores que cuando compraron la casa ya sabían al lado de qué lo compraban, tengamos casi que perder un icono como es el circuito de Jarama. Pero bueno, supongo que el que vive al lado puede que piense diferente a mí, pero es como si te compras una casa al lado del aeropuerto y luego te quejas porque los aviones hacen ruido, pues es lo mismo. Solo que pues no vamos sobrados de circuitos en este país, y el circuito de Jarama, que no solo mítico, pues el que haya podido dar una vuelta al trazado entenderá por qué hablo con tanto cariño de él. Pero bueno, como siempre digo, vamos a centrarnos que me lío. Volviendo al sistema de escape, bien, pues una vez que ya han pasado por el turbo, estos gases que pueden salir de temperaturas que oscilan entre los 300 y 1500 grados centígrados, así que imaginaros cómo se pone, en el caso de los motores con turbo, cómo se pone el turbo de temperatura que justo está ahí a la salida de los gases de escape. Es por ello, ahora que ya hemos hablado del sistema de admisión, del sistema de engrase, pues bien, el turbo, por supuesto, forma parte del sistema de engrase. Hay aceite circulando por el eje del turbo. Al estar circulando también sirve para refrigerar el propio eje del turbo, el propio turbo. Pues bien, habréis oído alguna vez una especie de pequeño mito de que cuando tenemos un turbo diésel hay que dejar un poco el motor a ralentí antes de parar en una gasolinera. Pues bien, no tiene nada de mito. Y sí es algo muy recomendable. Poneros en situación. Venís por la autopista, pues a lo mejor incluso venís un poco rápido. Y claro, el turbo está ahí recibiendo un montón de gases de escape, pues a lo mejor está a 1000 grados ahí tranquilamente, girando a velocidades que pueden superar las 100.000 revoluciones por minuto. Y tú llegas a la gasolinera y paras el motor. Nada más llegar. Claro, el turbo, a diferencia del compresor, no va fijado de ninguna manera, no va fijado solidario al motor. El motor puede estar parado, pero las turbinas del turbo siguen girando por su propia inercia. Pero claro, al estar el motor parado no le llega aceite, ¿no? Entonces, claro, para refrigerarse cuenta únicamente con el aceite que haya quedado en el circuito en ese momento. Claro, si tenemos el turbo más caliente que el cenicero de un bingo, ese aceite se puede llegar a
carbonizar automáticamente y se puede llegar a fastidiar el turbo. Por eso es muy importante que cuando tengamos un coche con turbo, y sobre todo después de un viaje en carretera, la situación más típica es justo parar a la gasolinera, porque normalmente cuando vienes de carretera, pues en el momento que te das a la ciudad ya coges un par de semáforos hasta llegar a tu casa y ya le has dado tiempo un poco a que pierda esa inercia el eje del turbo, ¿no? Pero lo más típico es eso, pues entrar en una gasolina en autopista. Pues conviene dejar 1 o 2 minutos el motor a ralentí, pues en lo que sales del coche y estiras un poco las piernas antes de coger la manguera del surtidor, pues dejar el motor 1 o 2 minutos a ralentí para que el eje del turbo pierda esa inercia. Claro, a ralentí los gases de escape salen menos calientes, entonces le estamos ayudando a perder temperatura y evitemos esa carbonización del aceite y ese desgaste del turbo. Vamos a seguir hablando de otro de los componentes principales del sistema de escape, como es el catalizador, obligatorio en todos los vehículos a la venta en Europa desde el año 92 o 93, una cosa así. El catalizador se sirve de una serie de reacciones químicas para ayudar a descomponer los gases nocivos que emite la combustión del motor por otros menos nocivos para el medio ambiente. Los gases nocivos dependen de la composición de la mezcla. Si el motor tiene una mezcla rica con un exceso de combustible en relación a la cantidad de aire que entra, aparecen hidrocarburos sin quemar. Si tiene una mezcla pobre, poco combustible, se generan óxidos de nitrógeno. Para que estos gases nocivos se reduzcan al mínimo hay varios procedimientos. Uno es, evidentemente, intentar que esa relación entre el volumen de aire que ingresa al cilindro y el volumen de combustible sea aproximadamente de 14,7 veces el volumen de combustible. Es decir, por cada parte de combustible ingresen 14,7 partes de aire. Esta relación se la denomina la relación estequiométrica. De todas formas, claro, es muy difícil controlar esa relación y para eso existe el catalizador, como decimos, que se ubica muy cerca del colector de escape para intentar que los gases tengan al menos unos 500 grados centígrados, que es lo que ayuda a esas reacciones químicas. El catalizador está compuesto es como un silencioso más, a simple vista, tú lo ves desde abajo y parece un silencioso más, pero en su interior tiene como una especie de malla de cerámica compuesta de platino, rodio y paladio. Y cuando los gases nocivos hacen contacto con esa malla, se aceleran unas reacciones químicas que descomponen y oxidan esos gases, transformándolos en gases inocuos para el medio ambiente. En general podemos decir que hay dos tipos de catalizadores: de doble vía, usado mayormente en el motor diésel, y de triple vía. En el catalizador de doble vía se oxida el monóxido de carbono a dióxido de carbono y los hidrocarburos no quemados o parcialmente quemados a dióxido de carbono y agua. En el de triple vía, que se suele utilizar en los motores de gasolina, se reducen los óxidos de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno, se oxida el monóxido de carbono a dióxido de carbono y se oxidan los hidrocarburos parcialmente quemados a dióxido de carbono y agua. Como veis, todo una pequeña fábrica química en los bajos de nuestro coche. A su vez, ahora en los motores diésel, para cumplir las estrictas normativas antiemisiones europeas, de las que ahora hablaremos, montan lo que se conoce como filtros de partículas, que atrapan las partículas sólidas generadas en la combustión de los motores diésel. Hay quien atribuye a estas partículas todo tipo de problemas de salud. ¿Y cómo funcionan? Pues bien, depende sobre todo del uso del vehículo. De media, el filtro necesita que se circule alrededor de media hora por encima de unas 2.500 revoluciones por minuto, lo que viene siendo en carretera, para que los gases de escape alcancen una temperatura suficientemente elevada, unos 600 grados, para que se incineren esas partículas sólidas. Claro,
Si se circula muy poco por encima de este régimen, cuando el filtro está lleno de esas partículas, el propio motor realiza un ciclo de regeneración. Para ello, inyecta más carburante de lo habitual, lo que hace que se aumente la temperatura de esos gases de escape. Estos ciclos se pueden producir cada 1000-1200 kilómetros, depende del tipo de uso. Y durante este proceso el consumo de combustible aumenta a un 10% y el sonido motor se vuelve más grave. Suele durar unos 20 minutos, durante los cuales se puede circular. El motor no pierde rendimiento. Pero no debemos parar el motor. Si se interrumpe este ciclo en más de 3 ocasiones, se puede romper el filtro. ¿Cómo alargamos la vida de este filtro? Pues sobre todo hay que respetar su mantenimiento, porque muchos de estos filtros requieren de un aditivo a mayores, o alguna marca incluso, bueno, en camiones se utiliza un aditivo que se conoce como AdBlue, que habréis visto en alguna gasolinera, que ayudan a estos filtros. Hay que intentar evitar los trayectos cortos. Si solo hacemos trayectos cortos, pues claro, el motor no alcanza esa temperatura ideal y el filtro tampoco, por lo que se satura con más facilidad y el motor necesitaría iniciar un ciclo de regeneración cada poco tiempo. Lo mejor, si se tiene un vehículo con filtro de partículas, que si es un diésel posterior a 2006, es muy probable que así sea, salir de vez en cuando a carretera, con 20-25 minutos de carretera cada 2 semanas, por ejemplo, cada 800-900 kilómetros, depende de lo que circulos, con hacer 15-20 minutos de carretera en una marcha quizás un pelín más corta para que suba un poco más de vueltas a 3.000 revoluciones, solucionado. Pues nada como tomar un pequeño desvío cuando vengas del trabajo. También hay que decir, toda esta problemática se daba sobre todo en los primeros filtros de partículas. Cada vez está más refinada la tecnología y los ciclos de regeneración son más transparentes para el usuario y requiere un menor mantenimiento del usuario. Pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se introdujeron estos filtros de partículas? Pues bien, para cumplir con las normas de contaminación, que habréis oído hablar, la Euro 4, Euro 5, Euro 6. Pues bien, estas normas son unas normas que puso la Comunidad Económica Europea para que los coches vendidos en su territorio, a partir de cierta fecha, cumpliesen estas normas. Por poner un ejemplo, la Euro 3 entró en vigor en enero de 2001, la Euro 4 en enero de 2006, la Euro 5 entró en septiembre de 2010 y la Euro 6 entrará en vigor en enero de 2014. Por ello, muchos fabricantes ya han ido adecuando su gama para que cumplan estas normas anticontaminantes, que cada vez han ido rebajando mucho más los límites de lo que se podía emitir. Como siempre, si queréis preguntar alguna cosa más, aportar o corregirme, por supuesto que muchas veces me equivoco, podéis encontrarme en Twitter, @mecanicapod, podéis mandarme un correo a mecanicapod@gmail.com, o os invito a que os paséis por el blog, en el que muchas veces amplío alguno de los temas tratados porque siempre me dejo alguna cosa, en mecánicaparadumies.es, Dumies con U y 2 Ms. Hasta la próxima.